Radio Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero que, pese a la lluvia, viento, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, estén teniendo un buen fin de semana, sobre todo deportivo, porque hay muchos eventos, acontecimientos de interés, y algunos de ellos los vamos a comentar a partir de ahora aquí, en la tertulia Al Límite de la radio del deporte. Con el gran gallego de Radio Marca y de España, Javi Fernández, en la parte técnica. Y un navarrico de pro, de Osasuna, como no podía ser de otra forma, Xavi Vergara, coordinación, producción y también tertulia de fútbol. Pues vamos rápidamente con la primera conexión de la mañana, Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. ¿Cómo andan los tiempos por ahí? ¿Lluvia, viento? Bueno, pues parecido a Madrid. Ten en cuenta que estamos a 50 kilómetros. Sí, pero cuando hace frío, ahí la temperatura es inferior incluso, ¿eh? Sí, aquí hace un poquito más frío. Además, yo vivo en una zona, a 100 metros del río Henares y evidentemente pues eso desprende humedad. Tengo siempre 3 o 4 grados menos que en el centro de la ciudad. Bueno, a esta hora de la mañana en casita imagino que temperatura agradable, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y agradable la conexión, aunque no sé si la temperatura, con Chema Buceta. Señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues mira, muy bien, porque he tenido una semana muy buena. He estado en Manchester 4 días viendo a la selección de Gran Bretaña femenina, que como sabes entrené en el pasado. ¿De baloncesto? Sí, de baloncesto. Sí. He ido allí a ver este partido y volver a ver a toda la gente con la que estuve durante 8 años, prácticamente. 8 años. Morriña británica. Bueno, no, la verdad, pero más que nada el afecto de la gente me ha encantado. He visto jugadoras que estuvieron conmigo, antiguas jugadoras, en fin. Pues muy bien, me he encontrado muy bien. Y también a la gente que estaba conmigo en el staff, médicos, los fisioterapeutas, en fin. Así que nada. ¿Ganaron? Sí, ganaron. Hombre. Fase de calificación y ganaron. Y bueno, estuvo muy interesante, la verdad. Además estuve con Jorge Garbajosa, que es el presidente de FIBA Europa, y que fue el gran jugador. También vino a ver el partido, estuve con él charlando un rato largo. En fin, ha sido un viaje muy bueno. Eso sí, lloviendo todo el tiempo, porque Manchester es así. Y lo malo es que vuelvo a Madrid y me encuentro también cuando llegué el jueves por la noche. Anda, que no llovió, es que barbaridad lo que está lloviendo estos días, ¿no? O sea, que bueno, el baloncesto por lo menos es en un polideportivo cubierto. Sí, pero Manchester tiene un clima muy frío también en invierno, es este viento helado que te da en la cara, que tal, ¿sabes? Sí. Y bueno, así que nada, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, en la tertulia. Muy bien. Oye, ¿se ha incorporado algún amigo tuyo más? Porque últimamente vamos sumando adeptos. Bueno, por cierto, muchas gracias de mi primo Rafaelito, que estaba encantado de todo lo que hablamos de él, ¿no? Y de su equipo, y sobre todo de su equipo. Claro. El equipo de Walking Football, Claro. de Tres Cantos, que además es que ya os dije que Marca había sacado un reportaje sobre ese equipo. Invítale un día a la tertulia, ¿verdad, Gerardo? Sí, hombre, claro, será un placer. Además es un gran conocedor del fútbol, socio del Athletic Club de Bilbao. Hombre del Atleti, como el hijo de Chema Buceta. No, mi hijo es del Atlético de Madrid, él es del Athletic Club de Bilbao. Ah, del Athletic de Bilbao, hombre. Sí, porque mi abuelo era de Bilbao y una rama de mi familia pues son muy del Athletic, la verdad. Así que por parte de mi madre, sí, así es. Pues estupendo. Muy bien. Y ya que hablabas tú anteriormente de baloncesto, pues vamos a comenzar hablando de baloncesto, porque esta semana se ha confirmado lo que ya se rumoreaba, que iba a haber cambio en el banquillo del Barcelona de baloncesto por los malos resultados de esta temporada, y uno de los técnicos más laureados
Xavi Pascual ha regresado a la dirección del equipo azulgrana sustituyendo a Joan Peñarroya. Recordemos que entre los años 2008 y 2016 ganó 4 ligas, 3 Copas del Rey, 3 Supercopas y como cima de sus proyectos la segunda Euroliga del club en el año 2010. Había estado entrenando creo que en San Petersburgo, en el Zenit, pero en estos instantes se encontraba en paro y parece, Chema, que bueno, pues la oportunidad era ideal tanto para el club que necesitaba un técnico como para el técnico que necesitaba un club. Hombre, a veces se recurre a los viejos roqueros y este es un caso de un entrenador que tuvo una trayectoria muy buena, como tú has explicado, en el Barcelona, en la etapa anterior. Es verdad que hay un refrán español que dice que segundas partes nunca fueron buenas, pero yo creo que le hacía falta al Barcelona pues un entrenador con este bagaje, con esta trayectoria dentro del propio Barcelona para remontar el vuelo, porque la verdad es que está haciendo un principio de temporada pues muy muy flojo, esa es la realidad, ¿no? Así que creo que aciertan con este fichaje y bueno, pues vamos a ver ahora con qué pie comienza este entrenador y si realmente es el revulsivo que el equipo necesita. Pero de momento creo que es un buen cambio. Fíjate que aquí cuestionamos muchas veces que por qué se destituye a los entrenadores y trae otro entrenador, pero yo creo que normalmente cuando el entrenador está desgastado, sobre todo está desgastado, no porque lleve un mes o 2 meses, ya está desgastado, pues es muy difícil reconducir la situación. Así que en este caso, pues el cambio de entrenador pienso que puede ser muy acertado. Chema, yo creo, tengo la sensación, no en el baloncesto, sino en cualquier deporte y sobre todo de élite, donde la presión es tremenda, que los entrenadores veis las cosas muy, muy claras cuando llegáis a un club, pero que puede haber una situación en la que las cosas no van bien y mentalmente se pierde esa clarividencia, ¿no? Y es el momento quizá en el que hay que cambiar de entrenador. La presión puede desviar, desorientar tanto a un técnico por muchos conocimientos que tenga, porque hay entrenadores que lo cesan, luego cambian de club y la temporada siguiente hacen un temporadón, ¿no?, en ese otro equipo. Bueno, vamos a ver, el entrenador hay que partir de la base de que no juega, es decir, los que juegan son los jugadores. Entonces el entrenador lo que hace es facilitar que esos jugadores desarrollen su mejor potencial para poder ganar los partidos. Pero bueno, hay circunstancias ajenas al entrenador que están ahí y que tienen que ver con los jugadores, con el club, con los rivales también. Y bueno, pues el entrenador tiene que hacer lo mejor que puede. Pero es verdad que el trabajo de entrenador es muy estresante, son muchas decisiones difíciles de tomar, es mucha presión, como tú has dicho, la que hay. Y eso, aunque los grandes entrenadores, bueno, o los entrenadores en general, pues lo van soportando, lo van manejando, pero es a costa de un gran desgaste. Entonces llega un momento en que ese desgaste, pues efectivamente te hace rendir peor. Y el primer problema que tienes es tu propia percepción de lo que está ocurriendo. Es decir, el desgaste afecta a la percepción de lo que está ocurriendo. Entonces, pues puedes empezar a ver enemigos por todas partes, estás demasiado dentro del bosque, no ves los árboles, no sabes muy bien qué tecla tocar, has agotado a lo mejor algunos recursos que ya no te sirven, porque a lo mejor pues demasiado pronto pues hablaste con los jugadores de una determinada manera y ahora no te puedes echar atrás. En fin, está claro que el desgaste del entrenador está ahí. Y eso explica pues que los entrenadores duren poco en los equipos. Es decir, es verdad que también a veces duran poco porque los directivos se ponen nerviosos, también tienen un desgaste, porque al final el director deportivo, pues también se desgaste y también tiene que dar cuentas de su actuación, pero luego están los directivos más arriba, incluso el presidente, que tiene pues que responder ante unos accionistas o ante unos sponsors. Entonces todo el mundo realmente sufre ese desgaste. Pero si hablamos del entrenador, cuando el entrenador realmente ve que sus mensajes no llegan, que ya repite siempre lo mismo, que no ve una respuesta a lo que él plantea, cuando empieza a ver esto, puede tener a lo mejor algo de una percepción un poco deformada, puede ser, pero a veces también es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues te tienes que ir. Un buen ejemplo es Guardiola, cuando se ha ido del Barcelona en su momento y dijo, no, es que ya, pues yo como que he aportado todo aquí, ¿no? Ya no tengo la misma fuerza con el vestuario, el impacto ya no es el mismo. Es decir, tú planteas algo, hablas de una determinada manera y motivas a la gente, pero llega un momento que esos mensajes pues no llegan.
y ese es el momento en el que te tienes que ir, o te tienen que invitar a que te vayas. Claro. Gerardo, qué bien lo explica Chema Uceta, ¿verdad? Bueno, porque sabe mucho. Evidentemente. Porque sois muy amables vosotros. No es amabilidad, sabes un montón, además eres un profesional de esto y evidentemente pues... Aunque yo lo que creo es que en este caso del Barça, parte de cambiar de entrenador, yo lo que creo que tiene una plantilla un poco rarita este año, ¿no? Con alguna ausencia de, no sé, un banquillo un poco escaso, diría yo, ¿no? Bueno, es posible. Ten en cuenta que, claro, no podemos olvidarnos de que el Barça tiene un problema económico serio. Claro. Entonces, tampoco puede a lo mejor gastarse el dinero que le gustaría gastarse en jugadores pues con más nivel. Pero bueno, no deja de ser un equipo que tiene mejor plantilla que la mayoría de los equipos en España. Ya, y sin embargo está perdiendo partidos contra equipos en principio inferiores, en teoría. Claro, tú fíjate que en poco tiempo se han cargado a Sarunas Jasikevicius, a Roger Grimau, ahora a Peñarroya. Claro, algo, no sé. Sí, que no puede ser únicamente problema de banquillo. Pero fíjate que estamos hablando de entrenadores, los nombres que has dado, con todos los respetos, que seguramente son muy buenos, pero no son, pero leyendas más como jugadores. No son entrenadores con una trayectoria ganadora de muchos años, porque entre otras cosas son jóvenes, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sí, lleva razón. Han apostado por exjugadores de prestigio que seguramente van a ser unos muy buenos entrenadores con el tiempo y que de hecho ya tienen un nivel, pero no es el tipo de entrenador que entrena el Barcelona. Claro. Bueno, el caso es que llevan dos cursos ya en blanco, ¿no? Que no han ganado nada y yo creo que eso pesa muchísimo, Gerardo. En una estructura tan de élite como es el Fútbol Club Barcelona, eso claro, es una tragedia. No lo es. Yo creo que claro, y yo lo que creo que no es un problema de banquillo, sino de falta de banquillo. Bueno, pero también tiene pinta también de pérdida de confianza, de autoconfianza colectiva. Es decir, ha llegado un punto en el que ya pues casi cualquiera, entre comillas cualquiera, les gana, ¿no? Entonces, pues ya no son un Barcelona o un Real Madrid que lo lógico es que ganen casi todos los partidos. Claro. Y entonces, claro, cuando eres un equipo que tiene nombre, aunque tenga a lo mejor peor plantilla, pero tiene un nombre como el del Barcelona, que es uno de los que te gane el Girona, Europa, por ejemplo, y empiezas a perder, pues empiezas también a desconfiar los jugadores, el propio entrenador, la institución, en fin. Y bueno, pues ¿va a solucionar esto el cambio de entrenador? Bueno, pues ya veremos, efectivamente. Tiempo al tiempo. Bueno, sí, tema ahora, Gerardo, solicitado con éxito como siempre, claro, por Chema Uceta. Leo la nota breve que nos ha escrito Marta Muñoz. El Comité Olímpico Internacional echará a las deportistas trans de categorías femeninas en lo que es ya una decisión histórica en el deporte. Es decir, las mujeres que han nacido hombres no podrán competir contra mujeres, algo que se aplicará también en los Juegos Olímpicos y es una decisión histórica que va en la línea de lo que había pedido el señor Trump, don Donald, presidente de Estados Unidos, que alberga los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles y que pone fin al gran debate en el deporte mundial, al menos añado yo de momento. A ver, Chema Uceta, lúcete. Bueno, creo que lo hemos hablado aquí. Me gustaría que hablara Gerardo ahora porque creo que hemos compartido mucho este mismo tema. Venga, Gerardo, ¿te mandan la pelota a tu tejado? A mí lo que me cabrea es que algo que pide prácticamente toda la gente sensata y con sentido común y que llevamos años diciendo que esto no puede ser, que además hay mucha trampa ahí de ahora soy hombre y me convierto en mujer para ganar medallas y ganar títulos y ganar dinero, algo que debería estar resuelto hace mucho tiempo, ahora resulta que es gracias a Donald Trump. Esto es lo que me mosquea. O sea, es una medida que
bienvenida sea, pero hombre, por Dios, no porque lo pida Donald Trump. Porque tú crees que eso ha influido mucho, ¿crees que ha influido mucho eso? Hombre, yo creo que sí también, sí. Hombre, los juegos los siguientes son en Los Ángeles. Claro. Evidentemente, entonces el Comité Olímpico Internacional, la única federación que se había mostrado claramente en contra, y además hay una prohibición taxativa a que compitan atletas que nacen hombres y luego se convierten en mujeres, es la de World Athletics, ¿no? Con Sebastián Coe a la cabeza, ¿no? Pero el COI no se atrevía. ¿Y sabes por qué no se atrevía? Porque yo creo que tienen miedo a las demandas y pues ahora resulta que ya se atreven a dar el paso, pero curiosamente porque lo dice el presidente del país más poderoso del mundo. Uh-huh. Bueno, pues bienvenida sea la noticia, y por un lado, y mucho cabreo, porque ahora parece que el mérito es de Donald Trump. Bueno, pues sí, tiene sentido lo que estás diciendo. Pero bueno, con independencia de que sea así, creo que es una medida buena, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. Es decir, el deporte femenino realmente tenía ahí un problema tremendo, que además por ahí se empieza, por ese nivel, pero sí hay que trasladarlo a todos los niveles. El otro día me comentaba una jugadora de pádel que juega el circuito de Madrid, o sea que tampoco es una gran estrella, que aquí en el circuito de Madrid pues había dos o tres mujeres que eran realmente hombres, que se habían apuntado al torneo femenino y que no había manera de ganarlas nunca, ¿no? Claro, y estamos hablando de deportes súper amateur, esto que estoy contando, ¿no? Pero claro, que está llegado a todas partes, ¿no? Es otra forma, Chema, es otra forma de dopaje. Así de claro. O sea, ¿has visto qué poquitos casos hay de mujeres que se conviertan en hombres y que practiquen deporte? Bueno, yo no conozco ningún caso, la verdad. Claro, yo tampoco, ¿no? A lo mejor hay algunos, pero no quieren notoriedad, simplemente, pues se sienten así, pero lo que hay es un montón de casos que es justamente al contrario. Claro. Y además siempre con el objetivo de ganar. Mire usted, lo siento, es trampa, es dopaje. Eso es el último modelo de dopaje, así de claro, sin dar positivo, pero es un dopaje más. Sí. Yo me gustaría, si me permitís, no añadir, sino puntualizar, porque puede haber algún oyente que diga, bueno, es que todos los señores de Trump, a los comentaristas del límite y tal, que no están de acuerdo con que una mujer trans que ha nacido hombre participe en una gran competición, es que están en contra de las personas trans. No estamos en contra de las personas trans. Estamos en contra de la ventaja genética en el deporte que tienen los hombres, sobre todo, que cambian de sexo. Todo, Fernando, sobre todo de que de hoy para mañana se conviertan en mujeres. Claro. Simplemente, o sea, porque cuando es una cuestión de nacimiento, pues vale, pues ya está, es inequívoco, ¿no? Pero esto no, es que esto es una trampa, esto es un fraude. Gerardo, una ventaja genética que tienen, y es contra lo que estamos en contra, valga la redundancia. Pero yo te diría que no es que estemos en contra, estamos a favor del deporte femenino. Eso es lo que estamos. A favor del deporte femenino estamos. Y todas esas deportistas que dedican su vida a mejorar, a competir o a nivel amateur, pues están ahí haciendo deporte y tal, y que tienen que enfrentarse a rivales con una ventaja que no, en fin, que es una competencia desleal realmente. Una ventaja brutal, claro. Pues imaginaros. Y es como bien dice Gerardo, es una forma de dopaje. Pues sí, qué bien que el Comité Olímpico Internacional ha tomado esta medida. Creo que es muy bueno que lo haya hecho, la verdad, porque además ya era hora de que se pronunciara. Vale, puede ser porque Trump ha presionado, porque tal, no sé qué. Puede ser, pero no hay mal que por bien no venga. Porque lo de Trump es una anécdota, ¿no? Lo importante es lo otro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, hombre, precisamente Donald Trump, hombre, ahora resulta que es el salvador de la patria. De acuerdo también contigo en eso, Gerardo.
Bueno, en definitiva, y para zanjar este tema, yo insistir en que no estamos, al menos yo, en contra del cambio de sexo de las mujeres trans. Estamos en contra de que las mujeres trans puedan competir en el deporte femenino porque tienen una ventaja genética sobre las mujeres con las que van a competir, nada más. Es obvio. Bueno, pues venga, vamos... No hay que darle más vueltas. No, pero lo aclaro, Chema Buceta, porque siempre ya ves tú que hay determinados movimientos y tal, está ¿no? bien aclarado y... Por eso. Bueno, vamos a seguir hablando de Juegos Olímpicos, porque esta semana aparecía una nota muy interesante hablando un poco de lo que van a ser los Juegos de Los Ángeles el próximo año de 2028. Y lo más importante, lo más significativo era que, salvo que haya algún cambio estructural, está previsto inicialmente que haya un 50,5% de mujeres y un 49,5% de hombres. Es decir, por primera vez en la historia habrá más mujeres que hombres compitiendo. Otro dato interesante, atletismo todos los días, novedades, vuelve el béisbol y el softball, inclusión del cricket, la cross, el flag football y el squash. Y para terminar, un día 29 de julio, 15º de competición, que se le denomina ya Super Sábado, porque habrá 26 finales en 23 deportes con 15 partidos por el oro. Bueno, pues sobre todo el dato de ese 50,5% de mujeres, yo creo que es un dato significativo, ¿no? Y que de alguna forma avala la importancia que la mujer en el deporte va adquiriendo. Bueno, pues sí, sin duda, vamos, yo creo que es obvio, solo hay que ver cómo están, pues vas por cualquier instalación municipal y ves a muchas chicas haciendo deporte y lo ves en los gimnasios y bueno, pues lo ves también en la alta competición. Sin duda, ¿no? Bueno, sí, se ha despertado la conciencia, ¿no? de la mujer en el deporte. Hace tiempo que en las estadísticas van subiendo de forma evidente. Bueno, pues esto era algo que podía ocurrir y que además no es ni malo ni bueno, simplemente es lógico, ¿no? Siempre el deporte hasta hace pocos años se ha asociado a los hombres y bueno, pues las mujeres han ido incorporando poco a poco y ahora sobre todo a los deportes, gracias a los deportes de equipo, pues hay un 1% más, ¿no? Y respecto al otro que comentabas de atletismo cada todos día. Los días, sí, bueno, no es cierto, ¿eh? No es cierto. No, hay varios días que no hay atletismo, o sea, no, es el atletismo. Lo que pasa es que normalmente se concentraba en 6-7 días, ya lo que hacen es estirar el programa y se va a celebrar en 10 o en 11 y precisamente ese Super 29 de julio, ten en cuenta que es prácticamente el último día de competición, ¿no? Que a mí lo que sí que me gusta es que acaben con el maratón y lo aunen a la ceremonia de clausura, ¿no? Y que las medallas del maratón se entreguen en el estadio, no como ocurrió en los últimos Juegos, que bueno, pasaba ahí desapercibido cuando es una de las pruebas más emblemáticas. Y otra cosa que no me gusta es esa implantación de nuevos deportes que yo sinceramente muchos ni sé de qué va. Y en cambio Chema y Fernando se recorta en otros deportes. Sí, por ejemplo, el karate. No, ya no. Bueno, pero el karate ha sido olímpico una vez nada más, ¿eh? O sea, que tampoco... Exacto, es un deporte que entra, sale y sobre todo sale. Pero a mí lo que me mosquea mucho es que deportes tradicionales como son la gimnasia, la natación y el atletismo, que son los 3 pilares de como deportes individuales de los Juegos, se recorte el número de participación, ¿entiendes? O sea, en
Entonces, para que haya más deportistas de estos deportes raros, entiéndaseme bien lo que digo, entre comillas. Sí. Claro, entonces lo que hacemos es recortar presencia de deportistas de deportes que realmente solo tienen un gran escaparate, que son los Juegos Olímpicos. Bueno, pues esta es la nueva tendencia, ¿no?, del Comité Olímpico Internacional. Pues sí, eso es lamentable. Sin embargo, fíjate que en el fútbol, por ejemplo, pues han aumentado el número de equipos femeninos, 16, pero mantienen los masculinos 12. Sí. O sea, lo cual pues también es un poco reflejo de lo que importa el fútbol en los Juegos Olímpicos. Que realmente pues el fútbol masculino van jugadores sub-23 y tal, pues no importa mucho. Es más, yo creo que no desaparece porque fue uno de los primeros deportes que hubo en los Juegos Olímpicos, en Amberes en 1920, quiero recordar, ¿no? Sí. Entonces tiene una tradición, pero bueno, que suban más equipos femeninos, pues me parece bien, porque para el fútbol femenino pues es una competición tope. Claro, casi el mundial más importante todavía que el mundial, si cabe. Pues a lo mejor sí, seguro. Sí, bueno, pues nada, seguimos adelante. Venga. Pues vamos a hablar en un instante de fútbol, pero antes me gustaría, no quiero dejar de comentaros un tema que ha surgido estos días viendo una serie de televisión. No estoy continuamente viendo series de televisión, pero hay algunas que me llaman la atención, y en este caso la serie que voy a comentar, no sé si la habéis visto, pero está muy muy relacionada con el deporte, con temas que hablamos aquí habitualmente en nuestra tertulia al límite, y me ha parecido muy interesante comentarlo. ¿Habéis visto por casualidad la serie Yakarta de ese grandísimo actor que se llama Javier Cámara? Yo vi el primer capítulo. ¿Solo el primer capítulo? Yo el primer capítulo vi el primer capítulo y dejé de verlo. No. Te lo digo sinceramente, pues, Fernando, no me gustó. Tendrías que haber seguido, porque es a partir del segundo y tercer capítulo cuando realmente me parece interesantísimo, porque no sé si... creo que no estaba todavía claro en ese primer capítulo. Chema, en definitiva lo que muestra es el abuso sexual de un entrenador de bádminton sobre un deportista que hipotéticamente, porque es ficción, participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que es Javier Cámara, que ahora es entrenador, que está entrenando a una chica de un barrio de Vallecas, una chica modesta, de unos padres separados, y cómo se va descubriendo, pero es que de verdad, Gerardo, hasta la mitad de la serie no vas descubriendo esa trama y esa faceta que es realmente la importante, porque, perdona que termine, Chema, se va mostrando cómo la influencia que ha tenido en la vida de este hombre y que sigue teniendo todavía, y que le ha impedido, por culpa de la federación, pasar página por ese abuso sexual de su entrenador, que para él era un ídolo, hasta que comenzaron esos abusos cuando era niño, cuando era cadete únicamente, ¿no? Y bueno, y yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de cuando se habla y no se ha vivido algún caso, no se sabe de algún caso concreto, parece que eso de los abusos, que no es tan importante, que vaya rollo, que tal, pero realmente psicológicamente, Gerardo y Chema, la influencia tan negativa y esa pesadumbre que puede tener una persona durante toda su vida por esa circunstancia, ¿no? Y cómo ese tipo de serie, ahora de verdad que termino, debería, bajo mi punto de vista, de incitar a los que tienen el poder, es decir, a los responsables de la federación y de los clubes, a tomar medidas para que, aunque sea algo que sucede minoritariamente, pues se elimine por completo. Bueno, a ver, en el primer capítulo evidentemente no se vislumbra nada de esto que estás comentando. Yo dejé de verlo, es más, me costó llegar hasta el final del primer capítulo. Claro, es que el primer capítulo... No digo, esto, no. Bueno, me reengancharé a reencántate, aunque solo sea para quitarme la razón. No, pero de la segunda parte que han dicho, es cierto que es un problema, evidentemente, los abusos sexuales. Un problema. No solo en el deporte, sino en todos los ámbitos. Quizá en el deporte es más latente porque la relación que hay entre entrenador y deportista
pero bueno, ya hay unos protocolos, tanto en el Consejo como en las federaciones deportivas para evitar... Cada vez hay más protocolos. Mira, por ejemplo, claro. Ahora que he estado en Inglaterra, por ejemplo, hay una norma que una menor de edad o un menor de edad no pueden compartir habitación con un mayor de edad. Es decir, que si tú tienes un jugador con 17 años en un equipo donde hay jugadores de más de 18 años, no puede compartir habitación con los compañeros. No puede. Con lo cual se puede dar el caso de que el más jovencito del equipo tenga una habitación individual, mientras que los demás están en dobles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de... Otra medida, fíjate que tienen allí, es que el entrenador no puede tener contacto directo por WhatsApp con sus jugadores menores de edad. Tiene que ser un grupo, tiene que formar un grupo en el que sea el jugador, los padres y el entrenador. Y entonces solo a través de ese grupo puede tener comunicación con su jugador menor de edad por WhatsApp. Y en España es parecido, y de hecho ha habido, afortunadamente, por desgracia, hubo casos muy sonados. No vamos a citarlos ahora porque estos son temas delicados. Pero fueron temas muy sonados y efectivamente lo que ocurrió es que se despertó la conciencia, ¿no? Y bueno, en este aspecto no vamos retrasados por supuesto que se está avanzando bastante, pero yo quería, Gerardo y Chema, comentarlo porque realmente el aficionado, el ciudadano, no se da cuenta cuando se habla así, eso es importante, eso es grave, eso es peligroso, pero cuando hay un caso, en este caso, insisto, es una ficción, pero cuando hay un caso muy concreto de un actor además que hace, un papelón, ¿no? Un súper papelón como Javier Cámara, y vas viendo el sufrimiento y sobre todo lo que afecta a su entorno, a su hija, a su mujer de la que se ha separado, a la chica a la que está entrenando, realmente es cuando te das cuenta de la trascendencia que puede tener un hecho así para una persona, ¿no? Sin duda. Oye, tenemos ahora después la claqueta. ¿Viene ahora la claqueta? No, pero Chema, hay que saber utilizar también el cine, por ejemplo, para poder hablar. Vale, si no lo ridiculizo, todo lo contrario. Mira si puedes tú también la serie, muy cortita. No creo que lo vea porque no me interesa mucho el tema, sinceramente te lo digo. Me interesa directamente, es decir, los casos reales, no la ficción. Me parece que está muy bien, seguramente, para sensibilizar a la gente. Pues bueno, muy bien, pues ya está. Tú lo cuentas, yo te escucho, ya he aprendido y ya está. Pero creo que son casos muy pequeños y entonces tampoco se pueden marcar tantas normas. Lo que tienes que hacer es sancionar al que coges. Claro. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego efectivamente no es solo el abuso sexual, es el abuso psicológico, que hay muchas veces, el bullying, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no sé si solo lo refleja la serie, pero eso es muy importante también. Sí. Oye, y que me parece muy bien que hayas traído el tema al programa, director. Además, desde el punto de vista, Gerardo, ya lo verás, cuando termines de ver la serie, son capítulos de 30 minutos, 6 únicamente, vas a decir chapó para Javier Cámara, que imagino que es un actor que le conocéis, ¿no? Evidentemente no voy a descubrir yo a Javier Cámara, un actor que me encanta, ¿no? Lo que pasa que no digo, esto es... pero lo que ocurre es que, yo particularmente estoy mentalizado con el tema, de hecho... Tenemos a un reconocidísimo entrenador de un medallista olímpico que está en la cárcel. Habla del entrenador Antonio Peñalver, ¿no? Sí. No voy a decir nombres. No digamos nombres. Pero Gerardo, es que nosotros no solo estamos sensibilizados, estamos comprometidos. Yo en México, por ejemplo, tengo una responsabilidad muy grande como persona que tiene que velar por este tipo de cosas en las selecciones nacionales. Pues yo, que cada oyente haga lo que quiera, pero si tienen curiosidad, que vean la película de Gata. Por cierto, gran papel también de la chica Carla Quílez, que destaca como actriz y yo creo que tiene bastante futuro. De todas formas, director, a ver si conseguimos el espacio de la claqueta también, y unimos un poco las dos cosas, Chema, me encanta el cine casi tanto como el deporte, Por eso te digo, oye, la claqueta y opinamos también, entonces yo sí que vería la serie, ¿ves? Si coges la claqueta y me invitas, me veo la serie que tú me digas. Yo desde luego, como haya alguna serie que intervenga
Vicente Moreno. Está ese amigo diciendo, vaya con este, pues la veo seguro. Bueno, pobre Vicente Moreno, mira que le dais caña. Viene Xavi para el estudio. Pedro Calvo, buenos días. Muy buenos días. Oye, imagino, yo sé que llevas un rato ahí esperando, no te habrás aburrido escuchando lo de la película de Yakarta. ¿La has visto por casualidad? No la he visto. Pues no te la pierdas, te la recomiendo, de verdad. Pues intentaré verla. Aquí viene el amigo Vicente Moreno. Xavi Vergara. ¿Qué cachondos estamos a estas horas de la mañana, hola. Fernando? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Has visto tu Yakarta? No, no he tenido oportunidad. Tienes que verla también, hombre. Pues venga, me la apunto en la lista de cosas. No cobro comisión de Movistar, ¿eh? No sé yo. No ha quedado muy claro. Bueno, empiezo a tener dudas. A ver, hablando de comisiones, Pedro Calvo, ¿cobras tú alguna comisión de la venta del Atlético de Madrid o no? No, yo no soy accionista. Perdón, digo a Pedro Calvo. No, pero que digo que yo no soy accionista. Entonces, ¿cómo voy a cobrar yo comisión? Bueno, pues cuéntame cuál es tu opinión. ¿Cómo lo ves tú? No sé. Bueno, pues algo que se veía venir desde ya hace muchos años. Lo que pasa es que se ha precipitado todo. Yo no sé por qué. Sí, porque Miguel Ángel tenía prisa de pegarse su vida padre o por qué. Pero bueno, se ha precipitado todo y ha habido un fondo de inversión que tiene mucho dinero y bueno, también es verdad que tontos no son porque van a hacerse con la obra de alrededor del estadio, de la ciudad deportiva y todo lo que va a ir ahí, con lo cual algo tendrán que ver también. Entonces, pues bueno, no sé. Tiene que ver todo y que el alcalde es del Atlético de Madrid. Hombre, pero no te voy a decir que no influya, pues también, claro que influirá, porque a lo mejor, no lo sé, a lo mejor las obras se las hacen antes, no lo sé. Es que no sé. Estas cosas de política... Bueno, sí, Chema, perdón, Gerardo, habla. No, pero que han vendido más del 51% de las acciones. 55%. Madre mía. Aquí no es como en Alemania. En Alemania solo se puede vender el 49% y el 51% en Alemania queda en poder de los socios. Pero eso significa que ahora los nuevos propietarios de Madrid son Apollo Sport Capital. Sí, señor. Véndanlo, yo lo doy mi punto de vista. Vendan lo que vendan, los que mandan ahora son los de Apolo. Sí, evidentemente. ¿Uno de los accionistas es el Cholo, por casualidad? No hay constancia de ello. Para el Cholo es más rentable ser entrenador, porque se lleva más de 30 kilos y no tiene ningún riesgo. Por año, ¿eh? Muy bien, sí, señor director. Bueno, ¿a tu hijo qué le parece la venta? Pues la verdad es que no he podido hablar con él. No. Como he estado en Inglaterra, no he hablado con él esta semana. ¿Y a ti? Bueno, a mí me parece que el fútbol se ha convertido en un gran negocio y bienvenido sea el dinero, ¿no? Realmente es un poco de la historia, ¿no? Y yo creo que ya pues el aficionado pues no deja de ser más que un espectador pasivo prácticamente, y los que mueven los hilos pues son otros, ¿no? Entonces, bueno, incluso he leído por algún sitio que el Real Madrid quiere... Sí, ahora lo comentamos también. Es un caso diferente, pero está relacionado. Bueno, Xavi, ¿vendemos Osasuna o no? No, hombre. Pues Osasuna no es me gustaría Sociedad Anónima Deportiva. No, efectivamente, es un club, es uno de los 4 que se mantienen en España, pero... Con respecto a la venta del Atlético, pues no es un movimiento que no tenía tampoco yo visto en los planes del Atleti. Tampoco me parece, desde mi punto de vista, que urgiera vender el club, y tampoco lo veía como algo que fuese a suceder al corto plazo. Pero como ha dicho Chema, el fútbol se ha convertido en un gran negocio en el que necesitas mucho dinero, y pues si son grandes accionistas, bienvenidos sean. Bueno, ¿me permitís que diga muy brevemente mi punto de vista? Venga, hombre. Lo vas a decir. Vale, a ver, punto 1. Esto es una sociedad anónima deportiva, sí. Por tanto, ¿hay dueños? Sí. Por tanto, ¿se puede vender? Sí. Bien, pero que no se mienta. Que no digan, claro, es que vendemos, lo dice Cerezo y lo dice Miguel Ángel Gil, porque queremos dar un impulso para que el Atlético de Madrid pueda competir con los grandes equipos del mundo que están detrás de ellos, grandes grupos, países, etcétera, etcétera. Sí. Y además no pasa nada, va a seguir Enrique Cerezo como presidente y Miguel Ángel va a seguir como CEO. Primer punto, vamos a ver cuánto tiempo.
yo creo que no va a ser mucho. Y segundo, el señor Cerezo, usted tiene un 15%, se va a llevar cerca de 400 millones de euros. No. Cerezo tiene un 3%. No tiene un 3%. Cerezo, entérate bien, Pedro, tiene un 15%. ¿Cuánto va a vender ese 15%? No lo sé, porque no venden todo. Pero si vende el 15%, se lleva 400 millones. La familia Gil tiene cerca del 40%. Si vende todo, se llevan cerca de 1.000 millones. Y me parece bien, pero hombre, que lo digan claramente, ¿no, Gerardo? Ojo, 1.000 millones más el contrato de CEO de Miguel Ángel, ¿eh? Claro. Claro. Y el otro de presidente, ¿no? Sí, bueno, el presidente no cobra. No está remunerado. No cobra. Pero, Pedro, que el señor, perdona, Chema, que el presidente, Enrique Cerezo, mi amigo, tiene un 15%, señal de que ha invertido dinero en el Atlético de Madrid. Y que se lleve ahora beneficio, pues es absolutamente lícito. Pero, hombre, reconócelo claramente y no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver, tampoco están diciendo ninguna mentira. Efectivamente, si te entra un fondo de inversión con mucha pasta y tal, pues va a meter dinero en el club porque le interesa que el club esté arriba, que tenga buenos jugadores, etcétera, etcétera. Si eso está claro. Pero efectivamente no digas que no vas a... que solamente es porque... Claro, que lo hacen por el bien de los aficionados del Atlético de Madrid. Claro, eso no, pero... Una mentira. No vendas la moto, el director, tienes toda la razón. Pero... No vendas la moto. Ahora, perdona, Xavi. No te preocupes. Me gustaría retroceder 25 o 30 años o más cuando Jesús Gil inició de alguna manera esta inversión y mira luego como por su hijo y luego su nieto, es decir, o sea, realmente es como esa empresa que inicia a alguien que luego va creciendo con la familia hasta que llega uno que se pule todo, ¿no? Chema, con toda la polémica que hubo en su momento de fichajes ficticios que aportaron al Atlético de Madrid a cambio de acciones, es decir, ahí hay una historia detrás que no vamos a profundizar, muy extraña. No. Eso tiene una película, hazme caso. Claro, por eso una serie, director. Claro, la claqueta. Claro, por eso digo que no vengan ahora vendiendo, que venden por el bien del Atlético de Madrid. Fernando, esto es el discurso que toda personalidad suelta cuando sale de su cargo, porque no va a salir egocéntrico a decir, no, pues me he llevado encima 400 millones y me ha salido el negocio redondo. No va a salir diciendo eso. Claro, esto es el discurso que tienen que decir. Otra cosa es la realidad, que es lo que nosotros tenemos que exponer. Pero como mienten, para eso estamos aquí. No, si en eso te doy toda la razón. Lo que pasa es que ¿es lo esperado? También, pues porque es el discurso que tiene que dar toda persona que se lleva un dineral y dice, pues no voy a ser tan egocéntrico. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros somos como los aficionados que dicen, ay, qué bueno, qué bueno? No, nosotros no nos lo tenemos que comer, si en eso estoy completamente de acuerdo. Como analistas, porque esto es una tertulia de análisis. Pedro, lo que opinión, no sé yo... Análisis y opinión. Sí. No, lo que no sé yo, Pedro, me dirijo a ti porque eres un ferviente admirador del Atlético de Madrid. ¿Cuánto va a durar Miguel Ángel Gil de consejero delegado y cuánto Enrique Cerezo de presidente? Pues un año como buena mucho. Pregunta. Buena pregunta, sí, señor. Pero ¿sabéis por qué se quedan? No solo de cara a la galería, se quedan por algo que estos grandes grupos hacen, que es muy lógico. Ponen a una persona suya de confianza al lado de los gestores por supuesto. Para, aprender, claro, está todo inventado. Esto es una transición ahora mismo. Y aparte, ojo, fijaros los movimientos. Fichas a un tipo como Matteo Alemany, para que Matteo Alemany haya dado ese paso con todo lo que ha tenido de ofertas y demás. Claro. Que tenía que tener muy clara toda esta información. Hombre. Firmaron de la Liga, Óscar Mayo. Claro. Es un gestor muy grande. Era director general de la Liga, el hombre fuerte de la Liga. Sí, no, por eso te digo. Entonces, yo creo que una empresa así ve que tiene estas dos personas dentro del club y por un lado, en esas facetas del club se quedan tranquilos. Entonces, lo que decía Gerardo, pues mi Ángel como mucho... Si está la temporada que viene, no sé yo, lo mismo llega el verano y si no, pues como mucho duraría la temporada que viene, igual que el presidente, seguro. Bueno, que me parece muy bien, que quizás sea bueno para el Atlético de Madrid, pero que digamos la verdad, y la verdad es que los dueños, los accionistas actuales se van a llevar un pastonazo. Pues muy bien, felicidades. Sí. Vale. Bueno, el Real Madrid, Chema Uceta.
lo que se ha publicado es que hay intención, pero únicamente de vender un 10% y que el otro 90% sea para los 100.000 aficionados del Real Madrid. Pero mi pregunta es, ¿cómo un club que no es sociedad anónima deportiva, que es de los socios, puede vender un 10%? Tiene que pedir autorización a la asamblea. Vale. Sí, vale, pedir autorización a la asamblea no es posible. Vale. Esa es la intención. ¿Por qué? Según Florentino, el Atlético de Madrid se valorará en 2.500. El Real Madrid valdría aproximadamente 10.000. Eso supondría una inyección de 1.000 millones aproximadamente y sería para reforzar la estabilidad y la plantilla del club. Eso es lo que se ha publicado, ¿eh? Aquí no hay nadie que se lleve el dinero. El dinero va directamente al club y luego el resto se repartiría entre los 100.000 socios del Real Madrid. Claro, es que aquí no se lo puede llevar nadie porque no hay accionariado, no hay consejo de administración. Claro, porque no hay accionariado. Pero, y no se conoce el grupo inversor. No, de momento posiblemente ni haya, ¿no? Es la idea que tiene Florentino, porque eso sí que es cierto y lo estamos viendo. Clubes como el Real Madrid, que es como Osasuna, una sociedad sociedad deportiva, es un club, tienen graves problemas para competir con los clubes Estado o los clubes multinacionales. Pues nada, a ver si me llama y le echo una mano. Ya si eso también, Gerardo, me pasas el teléfono. De momento yo creo que no hay mucha información para opinar. Simplemente, como habéis hablado del Atlético de Madrid y Chema ha comentado lo del Real Madrid, quería yo sacar el tema. No, pero el Madrid no va a tener ningún problema. El Madrid, ¿qué problema va a tener para inversores? Va a haber cola. No, efectivamente. El Madrid no va a tener, problema ninguno. El problema yo creo que igual está en la asamblea de socios, a ver cómo se lo toman los socios. Eso lo tiene Florentino controlado. Sí, y el truco, Pedro, yo he estado haciendo cuentas, ya sabéis que me gusta mucho hacer números, las acciones es una para cada socio, serían 100.000, si el club se valora en 10.000 millones, cada acción, atención señor Buceta, tendría un valor de aproximadamente 90.000 euros. Únicamente se podría vender a otro socio nuevo, es decir, un socio dejaría de ser socio y se podría vender por ese precio a otro que tendría que ser socio también del Real Madrid, ¿vale? Y ningún socio podría tener más de una acción, pero el valor sería de 90.000 euros. Escúchame, te pegan un botellazo, vamos, 90.000 pavos. Por una sí. Ya me he dado cuenta que ahí puede haber polémica en su momento, ¿eh? Porque habría gente que diga, 90.000 pavos, venga, ¿quién me compra? Sí. Claro. Bueno, ¿seguimos adelante? Sí, hombre. Sí. Venga. Chema, ya que hemos hablado del Real Madrid... ¿Vamos a hablar en algún momento de fútbol? Todo esto es fútbol también. A ver, el Castilla, Pedro, el Castilla, que me ha llamado la atención porque tú eres muy amigo, entre comillas, de Arbeloa. El Castilla pierde la racha y los nervios en una monumental tangana al final del partido de Mérida. Una tangana donde hasta Arbeloa salió expulsado. Y digo yo, conociendo a Arbeloa, ¿tendrá esto algo que ver? Recordemos también la tangana que tuvo Arbeloa con Fernando Torres. ¿Tendrá algo que ver esto con el carácter de Arbeloa, que tanto y bien se vende ante los medios de comunicación y que no sabe perder? No, pero, y que tanto le dais. Yo te lo cuento si quieres, porque por eso, cuéntalo, sí. El partido estuvo muy caliente, pero bueno, al final es lo que hemos hablado siempre. Son chavales jóvenes que juegan contra equipos veteranos y que los veteranos pues les sacan muchas veces de quicio, pues es normal. Encima iban perdiendo 3-0, es una arrancada de un jugador del Mérida que roba un balón, le tiran 2 patadas para tirarlo al suelo, sin intentar hacer daño, o sea, 2 entradas del juego, y cuando ya se está yendo en velocidad a la altura del medio campo, pues un jugador que va persiguiendo y otro pues se le cruza en el camino y le pega una patada. Lo vi, una patada de Roja, pero vamos. De Roja está en su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a partir de ahí pues empieza a ver lo típico, ya el partido estaba muy caliente de los 90 minutos y empieza a haber insultos. Yo entiendo que debe de haber insultos o debe de haber algo y empiezan allá entre jugadores. Había un jugador que no había manera de pararlo del Madrid
La gente de Mérida, claro, la gente veterana, por lo mismo. De hecho, tuvo que entrar hasta la Policía Nacional. Qué vergüenza el Real Madrid que le pase esto. Claro, a eso voy, Chema, qué vergüenza. Voy a lo que ha dicho Fernando y termino ya con esto. Yo nada más que me canso y de ver, y por desgracia, en nuestro periódico Marca, de ver todos los días lo grande que es Arbeloa, lo malo que era Raúl, lo bueno que es, qué tal, qué cual, y luego deja mucho que desear en el banquillo. Y esto me gustaría que por lo menos fuéramos a los partidos y lo vierais. O sea, es que hay que también tener, como es el Real Madrid, un comportamiento en el banquillo que Arbeloa no tiene. Me cuadra porque no es un tipo de mi especial agrado precisamente. Y sí, vamos, tiene ese perfil de, bueno, no sé. Chema, tú que has estado en un gran club, concretamente en el Real Madrid, no se les hace, se les da demasiada importancia a los chavales de la cantera de pequeños y no saben perder. Desde luego se les daba una educación. Cuando Vicente del Bosque era el director de la cantera, por ejemplo. Amigo. Incluso cuando hemos estado José Beirán y yo, hemos tenido charlas con los jugadores de la cantera sobre estas cuestiones, ¿no? Pero veo que este tema, pues, era otra época, era otra época y otros conceptos, y ahí todavía se seguían teniendo los valores del Real Madrid. Ahora el Real Madrid, por desgracia, y no soy antimadridista en este sentido, estamos hablando de otras situaciones. Aquí no lo veáis porque yo soy del Atleti ni nada de esto, ¿eh? No, de acuerdo. Al final me gustaría, es que esto además, como se dice, el camino se demuestra andando. Me gustaría que vierais los partidos de los fines de semana. O sea, es una locura. Y el Madrid ha perdido todo el señorío que tenía en todos los niveles. Desde Jamines hasta juveniles, hasta el Castilla y hasta todo. También muy influenciado por el canal de televisión, que también me gustaría que vierais un partido que critican a los árbitros hasta en Benjamines, ganando 7-0. O sea, entonces es que va todo unido. ¿Dónde está? Es que en aquella época estaba en Real Madrid Televisión de director Nacho Aranda, que es un periodista, pues que además es entrenador de baloncesto, y es un periodista muy sensato, y efectivamente creo que controlaba mucho mejor lo que ocurría. La televisión era un apoyo y no pues un medio de lucha estúpida, de odio, de agresividad, de incoherencia, de continuamente nos atacan todos, somos, en fin, cosas así, ¿no? Victimismo. Sí. Yo os digo, yo pongo el canal del Real Madrid porque al final echan los partidos del Castilla o de los juveniles y me gusta verlos porque hay muchas cosas que me gusta, porque al final estoy en el fútbol metido y tengo que estar al día y demás, pero le quito la voz. Es imposible. A una persona normal, normal, es imposible ver un partido del Real Madrid en su televisión, pues, con los locutores, con lo que tienen. Dicho queda, y comentado y criticado también. ¿Quieres añadir algo, Xavi? Poco más se puede añadir. Un entrenador que, como bien siempre se dice, afecta mucho a la educación de los jugadores, en la figura del entrenador, y adoptan esa postura quizá de lo que ven como lo que es su líder. Y si Arbeloa es el primero que no se sabe controlar, menos se van a saber controlar sus jugadores, que tendrán de media 20, 21 años como yo. Vamos, tienes toda la razón, Xavi. Esta es la clave, lo que acabas de decir es la clave. No, si es que eso está claro. Además tienes a unos jugadores que son tan jóvenes, que son muy influenciables, porque ha pasado siempre, los jugadores de este tipo de categorías son muy influenciables en su pensamiento, y la figura del entrenador es la que van a ir a muerte con ella. Y si Arbeloa es el primero que debería... Por eso recordaba yo la tangana de Arbeloa con Fernando Torres de la temporada pasada. En fin, ¿Vale? No fue la temporada pasada, fue hace dos. Hace dos temporadas. Bueno, da igual, es decir, que viene de lejos. Bueno, y Arbeloa en el campo también, cuando la liaba, como jugador. Sí, bueno... En fin. Venga, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora, atención, sobre todo, Pedro y Chema como psicólogo. Xavi Hernández, el otro día leía yo en el marca.com que confiesa: mi error fue no mantener los altos estándares solo durante el primer año de cuando llegué, que ganamos la Liga, la Supercopa. Tiempo después debí de ser autocrítico y decir, maldita sea, tengo que seguir manteniendo la exigencia. Él cree que ese listón de exigencia se terminó bajo cuando ganaron todas esas competiciones, y que la actitud a partir de ese momento que tenían los jugadores
ya no era la misma, ni el mismo respeto, el mismo esfuerzo a la competición, etcétera, etcétera. ¿Tiene eso lógica lo que comenta Xavi Hernández, Pedro y Gerardo? Perdón, y Gerardo también, claro. ¿Y sí, Chema? Sí. Por supuesto, vamos, al final el entrenador, como no tenga el vestuario controlado siempre, y lo estamos viendo actualmente, es muy complicado. Lo estamos viendo hasta con el propio Flip. Al final, cuando llegas al éxito, yo tenía un jefe que decía que el éxito era el fracaso del futuro, ¿no? Entonces, al final, como no tengas el nivel siempre y les tengas a los jugadores con las orejas de punta, malo. Y bueno, le honra porque por lo menos se ha dado cuenta de que se equivocó, porque en su momento no daba su brazo a torcer. Ahora yo creo que ha asimilado y se habrá dado cuenta de que se equivocó en ese sentido y que bajó el pistón. No, a lo mejor no le hubiera dado ningún éxito, pero por lo menos sí que el equipo hubiera competido más, claro, de la forma que lo hacía. Chema. Bueno, no sé, yo la verdad es que creo que no ha reflexionado en los detalles, ha dado una explicación general, lo vincula el mal resultado a esto de que no ha exigido lo mismo. Es verdad que el halago debilita, que es lo que comenta Pedro, es verdad, que en fin, puede llegar un momento en que no recuerdas el éxito, pero no recuerdas lo que has hecho para tenerlo, ¿no? Y entonces, pues, no lo repites, no haces las cosas que has hecho antes que te han permitido tener ese éxito. Puedes pensar que va a llegar solo prácticamente, y ahí es donde está el error. Pero bueno, yo creo que también, Xavi, hay que entender que es un entrenador que llegó al Barcelona con muy poca experiencia. Muy joven, ha entrenado sí, en una liga menor y ya está. Lo que pasa es que un poco como lo que hablábamos del entrenador de baloncesto, es decir, ¿qué pasa? Es un exjugador con mucho nombre, y en ese momento el Barcelona, los directivos creen que es una buena salida para tapar otros problemas que tenía el club. Entonces trae a un entrenador culé hasta la médula, el culé, soy culé, sí, pero no se trata de que seas culé, se trata de que seas un buen entrenador, y en ese sentido, pues creo que le han quemado demasiado pronto. Es decir, este chico tendría que haber entrenado a lo mejor como un poco el proceso de Luis Enrique, ¿no? Que ha ido paso a paso y al final pues ha entrenado al Barça, al primer equipo y a la selección española y al PSG y tal. Pero es que Luis Enrique empezó con el equipo de tercera división. Y que la excepción, digo yo, que rompe la regla es Guardiola, pero es que Guardiola es un auténtico obseso del fútbol. Pero perdona, Guardiola también entrenó primero al equipo filial. Sí, únicamente al filial. Quiero decir que triunfó con poca experiencia, pero Guardiola, por eso se fue después de 3 años. Pero se fue. No comparemos a Guardiola con Xavi. Me refiero que es la excepción que confirma la regla de un entrenador joven también que triunfa. Pues ya, pero pasa que es la excepción que confirma la regla. Eso. Guardiola hablamos de un superdotado. Claro. Guardiola que caerá mejor o peor, pero es un superdotado. A eso voy, Chema, que es una excepción, que no es comparable. A mí me parece... Maradona es una excepción, Pelé es una excepción, Messi es una excepción. Sí, eso está claro. Ahora este chico llega, gana la Liga y gana la Supercopa, Xavi, pues muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que él entiende que luego relaja un poco el entorno, no exige igual, entonces ya no gana nada. Bueno, pues puede ser que haya algo de esto, no lo sé. Pero yo creo que es más, busca explicaciones demasiado fáciles, ¿no? Bueno, yo creo que quizás no es la influencia de un ejemplo de Guardiola. Yo creo más el caso de Zidane, que llegó sin casi tampoco mucha experiencia en los banquillos y ganó 3 Champions. Yo creo que eso también ha hecho mucho daño cuando hablamos de entrenadores que pegan un salto cualitativo al nivel de banquillo. Pero era el segundo del primer entrenador durante años. Mucho tiempo. A mí me parece que esto es una retaila de tonterías que se le han ocurrido ahora a Xavi Hernández. No, pero hombre, en parte puede ser que lleve algo de razón. Pero no sé, es que es la famosa frase esa de easy. Hombre, lo ha dicho Chema Buceta. Evidentemente no tenía apenas experiencia cuando llega al Barça. Pues eso, entonces ya está. O sea, él pero bueno, sobre todo la horma de su zapato. Claro, pero sobre todo esa falta de experiencia quizás se ha notado cuando ha tenido un éxito. Y empieza a haber problemas. Gana la Supercopa y ya piensa que... Y entonces, claro, ahí es cuando el entrenador tiene que ser capaz de tener autocrítica y ver un poco cómo puede. A lo mejor no puede hacer exactamente lo mismo, tiene que cambiar algo o no. Y ahí es donde se nota la experiencia, claro. En fin.
Bueno, pues... Ya suena la musiquita. Dame 10 minutos, sí, la despedida como siempre para toda la retaila de Chema Buceta de saludos. Bueno, pues hombre, es que claro, tengo a mi primo Rafaelito, ya sabes, que está encantado de escucharnos, y luego está Pepón con un gran abrazo, y por supuesto la gran Rosa, que bueno, a ella no le doy un abrazo, le doy un beso muy muy grande. Y bueno, ahora que vamos a la claqueta, seguro que vamos a subir la audiencia. Y a Javi Fernández, nuestro técnico también. Hombre, Javi Fernández, por supuesto, además de Galicia, como la familia de mi padre. Hombre, sí. Claro que sí, muy bien. Venga, un abrazo para todos y gracias a nuestros oyentes. Volvemos la semana que viene, si Arbeloa y Xavi quieren.